Egunon, queridos patitos, aquí vamos a tratar del libro Tren Bala. Ciertamente hay algo que es malo y que he cometido varias veces, como es primero ver la película y después leer el libro, porque a veces el libro tiene mucha más trama, tiene mucha más sustancia y a veces, como diría Alfred Hitchcock, él cogía libros de folletín de los aeropuertos para tener la garantía de que la película iba a ser mucho mejor que el libro, porque el libro era de baja calidad y sobre todo cuando él hacía de coger el título algunos personajes e inventarse la trama aviesamente, lo cual ciertamente hizo grande a su manera al director británico, que lamentablemente creo que nunca ganó un premio de la Academia, a pesar de que sí obtuvo un premio en el Cinemaldi de San Sebastián, donde curiosamente, por ejemplo, se estrenó Star Wars, mundialmente. Un éxito para Donostia San Sebastián. Pero estamos con Tren Bala, esta novela de Kotaro Ishaka. Tren Bala que parece como una bala en sí mismo, a pesar de que en japonés parece que se llama Shinkansen, y hecho en los años 60, en parte para los Juegos Olímpicos de 1964 en Tokio, o causalmente para mostrarlo como la grandeza del país renacido después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí tenemos una trama que viene vinculada a lo policíaco, a lo noir, y por tanto la novela tiene todos esos ingredientes, evidentemente. La película está con Brad Pitt y algunos otros personajes y se dice aquello de, bueno, es que es mala porque me han occidentalizado a los personajes. Ciertamente aquí es una novela japonesa con personajes japoneses y un poco a lo Agatha Christie, y ciertamente hay algunos guiños a alguna otra novela con trenes en esa circunstancia, pero al igual que en Agatha Christie, pero a diferencia de proyectos como ese, como tipo Hercule Poirot o Benoit Blanc en Glass Onion, por ejemplo, donde hay un entorno cerrado, cerrado a pesar de que evidentemente no se ha cerrado en micro, sino en macro, un entorno controlado, como por ejemplo en esas películas que están comentadas en este canal, aparte de Bullet Train, la película del año 2022, tenemos también Muerte en el Nilo, Asesinato en el Orient Express y Muerte bajo el Sol, Evil Under the Sun. Esas películas tenemos que están reflejadas en novelas de Agatha Christie, de Hercule Poirot. Tenemos primero Asesinato en el Orient Express, pues evidentemente el tren, y además está cortado por el tema de la nieve en el momento resolutivo de la trama. Muerte en el Nilo, en un barco, en el Nilo, rodeado evidentemente del agua, cocodrilos, y está ahí cerrado en el momento resolutivo de la trama. En el Muerte bajo el Sol tenemos una isla en donde también está todo cerrado y no hay sino un contacto con el continente que llegaría al día siguiente. Y por tanto, ciertamente ahí tenemos entornos controlados, pero es distinto en el Shinkansen. En el Shinkansen tendremos una situación donde hay paradas, gente que baja, supuestamente, gente que sube, y por tanto, ciertamente sería un misterio en un ámbito externo. Es como hacer un asesinato en el vestíbulo de un hotel, teóricamente. Y por tanto, tenemos ahí varias tramas que confluyen respecto a ese tren en donde, por ejemplo, tenemos a Kimura, que ha visto como a su hijo le lanzan por la... o ha caído, le han lanzado, le ha caído, él acaba buscando al culpable, que supuestamente está en el Shinkansen. A su hijo le han lanzado de la terraza de unos grandes almacenes. Y él busca venganza. ¡Venganza! Bueno, pues ahí tenemos una trama rica e interesante en el que busca a quién ha hecho eso y quiere matarlo. Él es alcohólico, pero antes se ha dedicado al mundillo. Tenemos también a Nanao, que es el personaje que luego interpretará Brad Pitt en la película, que es alguien al que le dicen, bueno, esto es fácil. Es fácil, usted entra en el tren, coge una maleta y se va. Para toda la familia. Pero tiene mala suerte y es alguien al que parece que es un imán para los desastres. ¿Mm? Y por tanto, ciertamente ahí tenemos un asunto de que, bueno, es fácil, sí, pero yo atraigo la mala suerte, con lo cual ya es pesimista por naturaleza.
tenemos a Mandarina Limón, dos del mundillo a los que les han dicho que, bueno, pues hay un hijo de un jefazo del crimen al que le han secuestrado, piden rescate, con lo cual vosotros, Mandarina Limón, que sois profesionales de esto, tenéis que ir para allí, coger al chiquillo, coger el dinero que os lleváis, volverlo a traer de vuelta. Digo que se supone que es dinero porque ellos no han podido abrir el maletín, porque hay una cierta desconfianza, porque piensan tal vez que si conocen la combinación pueden abrir la maleta y largarse con el dinero. Y pues, no, ciertamente resulta paradójico, curioso, pintoresco. Luego también hay otros personajes, porque como dice en la parte de aquí delante, 5 asesinos, una recompensa. ¿Quién llegará al final de trayecto con vida? ¿Mm? Evidentemente, ahí tenemos una trama bien interesante y bien rica. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es lo habitual. Hay conexiones que no se ven y elementos que están ahí detrás, pero juegan para, bueno, ese juego de espejos. Y ya que digo juego de espejos, no sé si es buscado por el autor o no, pero hay juego de espejos con los diferentes protagonistas. Por ejemplo, el llamado príncipe es alguien que piensa, la suerte me acompaña siempre. Soy alguien que tiene la suerte de cara siempre, haga lo que haga, y aunque vaya a caer, siempre hay algo que hace que me vuelva a levantar y vuelva a tener éxito. Y Nanao es alguien que está pesimista todo el rato. Todo va a salir mal, no voy a poder bajar, no voy a poder esto, no voy a hacer lo otro, me van a pillar. Pues hay un juego de espejos ahí interesante. De el personaje de, bueno, pues del perdedor, del alcohólico, y de aquel que es un profesional y está absolutamente seguro. Hay varios juegos de espejos de diferentes tramas, incluso algunas concatenadas, basadas en una pregunta que se hace el príncipe. ¿Por qué no es lícito matar a la peña? Matar a la gente. Esto, ¿por qué no? Y va desbrozando cosas que no le interesan. La ética no me interesa, eso de la moralina. ¿Por qué no es lícito que la gente pueda ir ahí tranquilamente? Uy, este me ha mirado mal, le mato, le pego un tiro. ¿Por qué no? Ese me viene mal. Bueno, pero igual podría matarle. No pasa nada. Por lo tanto, ciertamente, ahí está parte de el meollo de una parte de la subtrama respecto a lo del príncipe y las muertes que se van produciendo, que son unas cuantas, e insospechadas y sorprendentes, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando del Shinkansen, es decir, que aunque la muerte se produzca, en teoría no deben alertar porque cualquier pasajero que entre o salga, o los propios trabajadores, pudieran dar la voz de alarma y simplemente cortar el flujo del tren, parar, llamar a las autoridades, a la policía, al ejército, a las Naciones Unidas o a quien sea, y montar el pollo y decir, bueno, aquí se acabó el juego, aquí hay que ver y dilucidar cuáles han sido las circunstancias que aquí han producido esta escabechina. Y por lo tanto, ciertamente, el riesgo no solamente es interno e intrínseco a los protagonistas del crimen, sino también un entorno poroso y distinto de lo que decíamos, de otras producciones literarias que también han pasado al cine, que son entornos más estancos y sin posibilidad aparente de tener contacto con el exterior, y por tanto son burbujas en donde se suceden los crímenes y las resoluciones de esos crímenes. Aquí, como digo, en parte, se puede decir también que no hay un investigador, no hay un Hercule Poirot, un Benoit Blanc, ninguna Miss Marple, no hay ese investigador, a pesar de que alguien pudiera pensar a través de la película y sobre todo del empaque de la personalidad de Brad Pitt, que Nanao sería ese inoportuno investigador sobrevenido como hilo conductor de la trama
a través de los diferentes personajes, sobre todo, como digo, a través del impacto, del foco puesto por la película. En el libro no está tan así, sobre todo por alguien que pudiera haber leído primero el libro y después haber visto la película cuando salió. Pero bueno, ciertamente el condicionamiento de hacer el camino inverso puede suponer el tener otro punto de vista distinto. Y por lo tanto, ciertamente. Lo mismo que uno puede tener una sensación de extrañamiento, por ejemplo, con Limón, que es un personaje que, bueno, se pone en estos motes. No llegamos, creo que, a saber en ningún momento el nombre verdadero de estos dos muchachos que aparentemente son muy amigos desde la muy tierna infancia, pero que no son realmente hermanos ni gemelos, como se insinúa. En la película lo interpretan personajes que no pueden ser calificados de gemelos ni de coña, porque uno es blanco y otro es negro. Pero en la novela se dice que alguien, observador externo, que no se fije detenidamente, pudiera hacerlos pasar por gemelos, por hermanos y gemelos. Pues Limón tuvo una dificultad completa en su familia, en donde eran personas deconstruidas, con una involución hacia el desastre, alcohólicos, por eso tiene luego una situación de empatía inversa, al revés, y bueno, con Kimura, porque él es alcohólico y me recuerda a sus padres, y es la explicación de por qué todo lo que habla lo relaciona con Thomas y sus amigos, una serie relacionada con el ámbito ferroviario, y que, bueno, solamente cuando uno se aproxima al pozo, sea del que sea, ya sea en otra ocasión, cuando hablábamos de los encierros por asuntos post-apocalípticos, y que solamente en determinadas circunstancias uno puede entender que en algunas series y películas se hable de, bueno, más que se hable, se sienta el asunto de la deconstrucción colectiva, la ausencia de posibilidades de convivencia en ese entorno cerrado, y que las cosas acaben en no ya insultos, sino en degeneración física, violencia, incluso intentos de asesinato, solamente cuando uno se asoma al abismo y vive situaciones tendentes a algo parecido, es cuando uno puede empezar a entender cómo es posible que la humanidad, el ser humano, pueda llegar a la degradación suficiente para alcanzar ese punto. Solamente cuando uno se mira en el pozo negro de una situación en donde la convivencia familiar se deteriora hasta determinado punto, sin traspasarlo, como le sucede a la familia de Lemón, bueno, pues uno puede llegar a empezar a entender y empatizar el asunto de que, sobre todo en un niño pequeño, un niño de en torno de 8, 10, 12 años, pudiera salir mentalmente de esa situación recurriendo obsesivamente, en este caso, por ejemplo, con Thomas y sus amigos, conociendo hasta el más mínimo detalle todos y cada uno de los personajes, de las situaciones, de los capítulos, como vía de escape, vía de evasión a esa situación de triste dolor familiar, si es que puede hablarse de familia en esas circunstancias. Y por tanto, ciertamente, aunque se intente ser menos sintético de lo que pudiera ser otras novelas y más profundo que otras, no es Agatha Christie, no es Dostoyevsky, en Crimen y Castigo, por supuesto, ninguno, ni uno ni otro, y tampoco es una novela que simplemente vaya pisando charcos de 1 centímetro y avance sin explicar a los personajes. No es un estudio detallado de personalidades, pero siempre puede uno entender en el libro lo que cada personaje significa y lo que cada personaje pretende hacer. Y en esas tramas en donde, como digo, se va avanzando con respecto a las dificultades que van surgiendo, como sucede en la vida real, evidentemente. No está planeado, y cuando
Bueno, se dijo en algún caso aquello de que el plan sobrevive 5 segundos al contacto con el enemigo. Porque tú puedes planear mucho un desembarco, por ejemplo, un aterrizaje de unos planeadores, el caer con una fuerza aerotransportada. Lo mismo tenemos un ejemplo como el día de, y lo mismo tenemos Market Garden, como lo conversamos con Antonio Muñoz Lorente. Y por tanto, ciertamente, ejemplos para todo, y hacer planes de contingencia es bueno, pero el 100% del plan se va al garete en los primeros 5 segundos de combate. Y lo mismo pasa con planes referidos al crimen, en donde la improvisación siempre acaba imponiéndose. Y cuando sucede eso, pues evidentemente da paso a la posibilidad de una situación de novela. De novela, como pasa en Tren Bala, en este libro de pasadas las 500 páginas, que se lee muy ágilmente y que seguramente por eso ha acabado siendo objeto de una película de tanto éxito como es Bullet Train, una gran película del año 2022, que como dicen aquí atrás, es un thriller satírico y deliciosamente oscuro del exitoso autor japonés Kotaro Ishaka, que sigue el peligroso viaje de 5 asesinos muy motivados en un tren de alta velocidad. ¿Mm? Por tanto, ciertamente, es una propuesta interesante e innovadora. No creo que innovadora sea la palabra, porque el corazón que late detrás de la propuesta está incorporado en otros libros y por lo tanto yo creo que puede que el escenario sea el innovador, pero como diría mi amigo Xavier Pagón respecto a la trama de las historias, el corazón de las historias, técnicamente se puede decir que todo está invitado a la comparación con otras propuestas del pasado. Todo está inventado. Pero, ¿cómo ese corazón de las tramas se transmita? El vehículo es lo que cambia con el paso del tiempo, las circunstancias, las evoluciones, las personalidades, todo esto es, como diría un marxista, el asunto de la infraestructura y la superestructura. La superestructura sería lo que va variando con el paso del tiempo a la hora de construir estos hechos literarios. Pero bueno, ciertamente, es interesante la propuesta, es interesante meter una trama de estas, de novela policíaca, pero sin que aparezca la policía, lo cual es un poco llamativo, con crímenes, con criminales, teniendo que arreglárselas ellos solos, entre ellos, y por supuesto, a ver cómo sale finalmente. Porque al final, lo que todo el mundo debería entender y saber es que alguien saldrá del Shinkansen. ¿Quién? ¿Y en qué circunstancias? Esa es la pregunta que el lector deberá hacerse, sobre todo teniendo en cuenta que lo que digo. Hayas visto o no hayas visto la película, te recomiendo vivamente esta novela porque es interesante y agradecida al lector. Y por lo tanto, ciertamente lo vas a disfrutar muchísimo, como lo he hecho yo. Y por eso recomiendo que con estos elementos, con estos ingredientes, con esos giros de guión en la novela, que luego algunos se incorporan a la película, pues vas a tener una lectura gratificante. Y por tanto, ciertamente, esta es mi recomendación, queridos patitos. Y sin más, es que ricasco, agur berobat, beti gelpian.